Estás escuchando La Gallinera, el punto de reunión oficial para simulacros emocionales, intelectuales, creativos, orgullosos y todo lo demás. Síguenos en redes sociales como @lagallinera para que no pare el cacareo. Gallinas, feliz mes del orgullo. Como saben, durante el junio nos hemos dedicado a tener las conversaciones y los cuestionamientos que creemos esenciales para vivir el orgullo en todo su esplendor. Y hoy no es la excepción. ¿Están listos para un carcareo transformador, con perspectiva, información y revelación? Quédate aquí para sumarte a esta charla necesaria, pero antes de empezar, la pregunta del día. La pregunta del día es: ¿qué sabor de helado debería de estar prohibido por ley? Ya se saben la dinámica, gallinas. Vayan a nuestra publicación más reciente en cualquiera de nuestras plataformas y dejen en los comentarios su respuesta. Ahora sí, gallinas, hoy abrimos un espacio para entender las experiencias y las resistencias de la comunidad trans junto con nuestra invitada especial, Alex Ochoa. Ella es abogada y politóloga, estudiante de historia y de género y lleva más de 15 años trabajando con ONGs y gobiernos en materia de derechos humanos e incidencia de leyes, reglamentos y políticas públicas. Actualmente colabora con distintas comunidades en donde se trabaja la transversalización de la perspectiva de género interseccional. Alex Ochoa, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien, ¿y ustedes? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir, de verdad. Estamos muy contentos de poder terminar esta gran serie sobre episodios para el mes del orgullo con este super broche de oro, con un tema que además es pues muy importante para discutir hoy en día, no solamente adentro de la comunidad LGBT. Creo que es muy importante que esta conversación también como que rompa el cerco de las personas que ya somos parte de la comunidad LGBT y que se empiece a hablar afuera, porque como vamos a descubrir hoy, la transfobia está fuera de control, gallinas. Necesitamos hacer algo al respecto. Sí. Pero bueno, empezando a platicar un poco de eso, Alex, cuéntanos un poco, porque para este episodio estábamos platicando sobre las distintas como esquinas de este mismo tema y nos parece muy interesante como tu perspectiva de dónde viene la transfobia, cómo se forma y qué la origina y le da forma, por decir. Me gustaría empezar un poco con esta frase de villano antillano, de que el binario es un embuste, ¿no? Es algo que se nos ha impuesto. Y en esa dinámica, en esa lógica cultural y social, las personas trans somos aquellas que estamos no conformes con el género que se nos asigna. Y bueno, dentro del espectro podemos encontrar lo transbinario, mujeres trans, hombres trans, o lo trans no binario, ¿no? Binario. Cada quien se nombra desde una forma y desde una perspectiva de una vivencia muy personal, ¿no? En ese sentido, lo trans puede tomarse como replantear aquello que se nos dijo que era inamovible, ¿no? Que es el género, que es uno de los grandes pilares en los que nuestras sociedades se han formado. Y como toda transformación, como todo replanteamiento, como toda lucha genera una contrarreacción. Y una contrarreacción que siempre ha estado ahí. Es así que la transfobia, pues es una forma como de violencia o castigo, ¿no? A quienes nos salimos de que lo que es socialmente y culturalmente se entiende como lo que es hombre o mujer. Y dentro de esta, me gustaría como desglosarlo un poquito, ¿no? Como en estas tres partes de yo sí creo que es una fobia porque el género es uno de los principales mecanismos de control que se nos ha impuesto, ¿no? Pensar en que este puede modificarse o romperse, pues afecta las bases de lo que entendemos como sociedades. O sea, es de las primeras cosas que nos oprimen, ¿no? Incluso nos llega a oprimir antes de nacer y mis odiados, mi ejemplo más odiado es el gender reveal, ¿no? No sabes cómo Los detesto. detesto esa, o sea, de verdad, no lo Una entiendo. abominación. Sí, el Una otro día fui a la abominación. playa con mis amigues y ya nos estábamos yendo de la playa, nos íbamos de regreso y de la nada empezamos a ver un humaderal y yo en pánico, de que qué está sucediendo, de que se está quemando la playa que no se puede quemar, pero bueno, se está quemando la playa y en eso veo que el humo en cuestión era rosa y yo, ojalá sí se estuviera quemando la playa, pero Literal. Es que Me encantó. la idea de no haber nacido y que ya tengas una carga, o sea, ya haya una cierta expectativa sobre lo que debes o no ser, así, a mí me parece absurdo, ¿no? O sea, el género es una prisión en ese sentido. Y entonces tratar de evitarlo siempre genera como estas contrarreacciones.
Quiero hacer una chincheta, bueno, no chincheta, pero rápidamente platicar de, como nos dices, el binario es un embuste. Me encantó que referenciamos a villano antillano en los primeros 30 segundos de este episodio. Gallinas, qué mejor manera de empezar. Y número dos, las contrarreacciones. Justo yo en mi adentramiento a este tema, eh, muchos académicos hablan de que gran parte de o sea, lo que estamos viendo en este momento con la transfobia no es exclusivo de ahorita. O sea, que en realidad cuando empezamos a cuestionarnos las cosas y empezamos a nombrarlas de diferentes maneras y empezamos a abordar temas de diferentes perspectivas y con diferentes connotaciones, diferentes ideologías y demás, la realidad empieza a cambiar. Y cuando esa realidad cambia, las personas que no quieren que cambien sienten cierta resistencia. Y esa resistencia, sobre todo cuando estamos hablando de cosas políticas, se traduce o se expresa de maneras violentas. ¿Estoy más o menos en lo correcto, Alex? ¿O no te pareció nada de lo que dije? No, o sea, completamente. Yo creo que, por ejemplo, el género es mucho más profundo que solo como, por ejemplo, una posición política, ¿no? O sea, el género prácticamente eh, moldea toda nuestra experiencia de vida. Eh, Claro. Cuando hablamos de interseccionalidad es como ver todas estas cruces que hay entre las personas, ¿no? Sus experiencias de vida. Porque ninguna experiencia de vida es igual a la otra. Entonces, no es lo mismo cómo experimenta el mundo un hombre cis hetero de 50 años blanco a cómo lo podría hacer una mujer joven de una comunidad indígena, ¿no? Entonces, gran parte de esta carga, de estos como cruces y de estas violencias, pues vienen a partir del género, ¿no? Porque, pues, como les decía hace rato, no has nacido y hay una expectativa, ¿no? Ya existe como una serie de compromisos que adquieres con la sociedad. Y eso que no Sí. puedes ni hablar. Y luego Sí. estos compromisos, vamos diciéndolo así, que implica el género, están siempre ligados a la cultura, ¿no? La forma en la que se entiende el género no es, o sea, no implica lo mismo ser una mujer en una cultura, digamos, hispanoamericana a lo que implica ser una mujer en Japón, ¿no? Y eso implica ciertas cosas, ¿no? Y eso me hace pensar a un poco lo que platicábamos también, como esta idea de que el género es binario necesariamente. Eso es algo que en gran medida se vuelve universal, vamos diciéndolo en ese sentido, aunque universal no es la palabra correcta, quizás, pero se vuelve universal un poco como viniendo del cristianismo, ¿no? Y de la colonización europea, porque sabemos que había, bueno, que hay a la fecha muchas culturas no occidentales que no tienen una concepción binaria del género. Pensemos, por ejemplo, en las personas que son mushes o dos espíritus en Norteamérica, ¿no? Que no es exactamente lo mismo que las personas trans, pero esto demuestra que el género no es necesariamente binario y que depende de un contexto cultural e histórico. Y nada, o sea, me gustaría preguntarte sobre eso, porque yo te veía que nos platicabas el otro día, Alex, que justo el sistema binario de género es algo que se construye a partir de esto, ¿no? De la colonización. En la misma definición de hace rato de transfobia, o sea, está como, para mí es parte fundamental lo de la construcción social y cultural del género, ¿no? Y todo lo que se sale. Lo que hemos entendido de hombre y mujer y aquello que se les identifica se ha modificado con el tiempo, o sea, cada cultura y cada temporada, o sea, cada cierto rango de temporada, de tiempo, cambia su noción, ¿no? Y mira, desde lo más básico, volvamos al tema del gender reveal. El rosa y el azul. Es una construcción de menos de 70 años. El Sí. rosa, el rosa era considerado un color masculino porque representaba la sangre. Y el azul representa la pureza, la virginidad. Por eso muchos, por ejemplo, si tú vas a iglesias que están consagradas para la Virgen, son en azul. El manto de la Virgen es azul. Mm, Entonces, eso tiene menos de 70 años. Y ahora todo se interpreta como lo rosa es lo femenino y lo azul es lo masculino, ¿no? Y ese es solo un ah, ejemplo. O Sí, sí, sea, sí. y así nos podemos ir a muchísimas otras cosas, ¿no? O sea, ahora con estas olas de transfobia, ¿no?
la definición de mujer ha cambiado muchísimo a partir de nociones más o menos blancas, occidentales, que al inicio era como mujer es aquella persona que puede parir, ¿no? Que puede maternar. Y entonces había mujeres que decían, pues o sea, mi abuela no es mujer, una niña no es una mujer, porque No no puede. pueden hacerlo. O entonces lo cambiaron, ¿no? Bueno, entonces estas olas como antitrans era como, no, pues quien tenga una vagina, ¿no? Y luego llega una luchadora, una boxeadora como Imane, que cumple esos parámetros, y entonces, no, tampoco es mujer, ¿no? Porque los cromosomas. Y entonces se muestra que los cromosomas encuadran en esta dinámica, y entonces es como, no, pero sus niveles de testosterona. Y entonces ves cómo en la misma discusión va cambiando la interpretación, Claro. pero siempre es como una experiencia, vuelvo a la palabra universal, ¿no? De lo que puede significar ser hombre o ser mujer, como si fuera lo mismo para todas. Pero lo que se entiende, no, tenemos o sea, culturalmente, pues sí, ¿no? Como que el eurocentrismo y como el norte global sobre lo demás nos ha impuesto estas ideas. ¿Quiénes son, por ejemplo, las mujeres cis que no cumplen con estos parámetros? Sobre todo las mujeres afro, ¿no? Muchas suelen tener niveles más altos de testosterona. Entonces, es ahí cuando la transfobia no solo afecta a las personas trans, o sea, se empieza a mover esta interpretación o esta definición de lo que puede ser un hombre o una mujer, dependiendo del contexto, y entonces puede afectar también a las personas que no se acomodan en eh, estos parámetros que ellas ponen, ¿no? Que ellos y ellas ponen, que además solo pueden cumplir cierto tipo específico de personas. Claro. Sí, quisiera que le pusiéramos una chinchetérrima a esto de Iman, la boxeadora, porque creo que ese caso y otros que han sonado mucho en los últimos meses en redes sociales, creo que demuestran mucho, pues esta cosa que decías como, no lo decías así, pero como que la cuestión trans a las personas cis o sea, sí se puede considerar una fobia porque genera este pánico de que se les caiga una forma muy elemental de organizar el mundo, ¿no? Que es el sistema de género, ¿no? Entonces se puede entender de esa forma. Um, y, y a mí justo estaba reflexionando sobre esto el otro día, ¿no? Y como, porque lo que acaba generando esto es, pues, te pone la pregunta de que, ¿y qué si no tengo que ser lo que me dijeron desde antes de nacer que iba a ser, ¿no? ¿No? ¿Qué si tengo que estar con quien, esto en el caso como de las personas homosexuales, ¿no? Y que si no tengo que estar con una persona que me dijeron con la que me tenía que casar, ¿no? Cuando uno cuestiona el género, eso te obliga a darte cuenta que necesitas hacer un proceso de individuación que a mucha gente le aterra, ¿no? O sea, como decir, ¿qué implica ser yo, ¿no? O sea, ¿cómo es que me voy a identificar yo, más allá de lo que la estructura del género quiere que yo sea, ¿no? Y creo que esa reflexión nunca llega. O sea, sobre todo de la gente, perdón, me estoy... Esto es completo y totalmente arbitrario lo que voy a decir, pero justo ese cuestionamiento que tú dices, Cristóbal, que le puede apanicar a estas personas transfóbicas, no es algo que creo que se cuestionan. O sea, es lo que para mí me parecería lo más evidente y correcto y como, no correcto, pero naturalmente aterrador de decir, ¿cómo? Si todo lo que he vivido entonces no existe y tan solo es un constructo, entonces ¿quién soy? Pero de verdad creo que rara vez llegan a esa reflexión en su vida. Muy rara vez. Creo que la reflexión va como en torno al sistema de privilegios, ¿no? Como a mantenerlo lo conocido, porque justamente una vez que ves como este sistema de privilegios u opresiones, pues las cosas cambian, ¿no? O sea, como que lo que hemos entendido del mundo, pues nada es inamovible, ¿no? Si puedes cambiar el género, entonces, ¿qué más podrías hacerlo, no? Y entonces llega la parte del castigo, ¿no? Salir de la norma es inaceptable. Entonces, se tiene que usar la violencia para que no se elija este camino. Y hay sobre todo dos tipos, ¿no? Como esta interna, que nos enseñan mucho, sobre todo a las personas de la población LGBTQ+, que es como la culpa, el miedo, la vergüenza y como este castigo permanente, estos mecanismos internos, y la externa, ¿no? Que es la comunitaria, que es justamente, o sea, ¿por qué otras personas me están agrediendo, además de las instituciones, ¿no? Entonces, es como tratar de meter a la gente en este redil, ¿no? Para que, pues,
no se simbren las fundaciones de lo que conocemos, ¿no? Para seguir manteniendo lo conocido. Entonces, yo creo que eso es lo que genera como mucho esta fobia y este odio tan irracional. Claro, sí, y este odio se manifiesta de muchas formas, ¿no? Es decir, este odio, que a ver, cuando hablamos de discursos de odio es a esto a lo que nos referimos, ¿no? Que a lo mejor, muy probablemente Alex va a tener una gran definición de esto, pero creo que es un poco a lo que estamos llegando, ¿no? Como la forma de enmarcar pues la discusión sobre o que rodea a las personas trans en estos términos extremadamente violentos, extremadamente invalidantes. Entonces, y creo que aquí hay muchas cosas, y creo que aquí es donde podríamos regresar al caso de Iman o de muchos otros casos, que, ay, por ejemplo, esta señora, que ya dijimos que no queremos decir su nombre, pero si no decimos su nombre va a ser un poco difícil que las gallinas allá afuera entiendan de qué hablamos. Pero no voy a decir su nombre, solo voy a decir, es una señora que escribió unos libros sobre magos y Magos. brujas. Exacto. Esa nada que verienta. Una nada que verienta, lo cual, a ver, a mí me gustó mucho esos libros, sí. Los vi y las películas las vi con mucho gusto, sí. Pero creo que ya estoy lo suficientemente grande para poder decir, ok, no tengo que seguirle dando dinero a esta persona si no estoy de acuerdo con sus posturas. Porque no solamente son sus posturas, es si tú te metes a su Twitter, no ha hablado de otra cosa en los últimos 3 años o quizás más, no sé. Y déjate de Twitter, güey, el dinero que le ha puesto a organizaciones transfóbicas. O sea, Sí, ya es acción política lo que está tomando esta mujer. O sea, sí. ni al caso. Sí, y bueno, pensando un poco sobre ella y como, ¿por qué piensa uno sobre ella? Bueno, X. Estaba viendo un video de ContraPoints, porque ya saben todo. 2 videos hablando de J.K. Rowling. Ay, no, ya dije su nombre. Bueno, ella. Eh, La conoce la innombrable, dices tú, como Voldemort. la Voldemort. Bueno, La Voldemort, hay que decirle la Voldemort. la Voldy. Ustedes conocen a ContraPoints, me imagino. Reina y señora. Y justamente una de las cosas que explica es, y lo hace como hablando de los argumentos transfóbicos de J.K. Rowling, es que ella usa, y creo que es algo que se repite mucho en todos los discursos de odio, una falacia que se llama de la mota castral, que es, o sea, la mota castral, les va a encantar esto, pequeño contexto histórico, como se organizaban las pequeñas ciudades en la época medieval, estaba un pueblito con una pequeña muralla alrededor y al lado estaba una torre donde un castillito, ¿no? Entonces, uno es el pueblo, que es difícil de defender, o sea, es frágil, y el otro es el castillo donde están los soldados y ese castillo no va a caer, ¿no? Entonces lo que hace esta gente es que confunde 2 posturas aparentemente comparables, que una es muy fácil de defender y la otra es muy difícil de defender. Entonces, por un lado tienes el argumento mota, que es el argumento fácil de defender, este pueblito, digo, el castillo, ¿no? Y luego tienes el otro, que es el argumento difícil de defender, que es el pueblito, ¿no? Por ejemplo, argumento difícil de defender, las personas trans no existen, ¿no? De que no es posible que una persona sea trans. Pero no están diciendo eso. Están diciendo el argumento fácil de defender, que es, solo estoy diciendo que el sexo es real. Solo estoy diciendo lo que todos sabemos, ¿no? Y a partir de ahí es como esta gente ataca diestra y siniestra, quizás más siniestra que diestra, comparan a las personas trans con, por ejemplo, en el caso de J.K. Rowling, con los malvados de sus historias. En fin, y son estos elementos retóricos que uno, si no se da cuenta, se está tragando esta propaganda transfóbica todo el tiempo. Que imagino que Alex tiene muchos más casos de estos que yo en la cabeza. Tristemente sí. La verdad es que no, mira, los discursos de odio, y digo eso sí no es nuevo, pero son una de las formas más sencillas de escalar la violencia, ¿no? Porque targetean como a un grupo específico por su mera existencia eh, y se suelen esconder como libertad de expresión, ¿no? Que a ver, vamos, es un discurso agotado, no es libertad de expresión, pero les encanta, es que es una opinión, es que es tal, es que es tal. Entonces, para mí, pues es como este caballo de Troya para otras violencias, ¿no? Digo que ya es muy violento, pero es una forma en la que pueden escalarlo y siempre pueden esconderse detrás de sus opiniones. Claro. Y que además, perdón,
tengo que decirlo, porque sí, libertad de expresión, lo que tú quieras, digo, el argumento más estúpido del mundo, pero libertad de expresión no significa que estás exento de realidades y reacciones del mundo. Di lo que quieras, bebé, pero hay consecuencias al respecto con lo que vas a decir. ¿Ubicas? De que mi pregunta es por qué no sé, por qué, o sea, por qué en este caso de la historia y en este punto de la historia, ese argumento pedorro y superficial y vacío de libertad de expresión sí les está sirviendo el caballo de Troya, porque no se están censurando estas publicaciones, porque sí están dándose, o sea, porque sí se están financiando estos grupos de odio escondidos en libertad de expresión, porque sí estamos viendo crecimiento de grupos, pues en resumen voy a decir transfóbicos, pues, pero son muchas cosas más, fascistas y lo que tú quieras. O sea, ¿por qué crees que lo estamos viendo ahorita? Bueno, Más. como menciona Cristóbal, se suelen esconder, o sea, nunca te sueltan solo una idea, ¿no? O sea, eh, justo tratan de construir como esta noción y podemos encontrar como dos fuentes principales, ¿no? Como este discurso que busca ser científico, que es lo más acientífico del mundo. Es la clásica gente que te dice agarra un libro de biología y jamás han tocado un libro de biología, ¿no? En su vida, nunca, sí. Tronaron biología. No podrían nombrar en sus partes del cuerpo, ¿no? Si se las pusieran en un libro. Y en o sea, entran como en lugares muy comunes, ¿no? De solo hay dos sexos, los cromosomas, tal, que además niega otras realidades que existen, ¿no? O sea, este discurso niega, por ejemplo, a las personas intersex. O sea, sí, hay una serie de cromosomas, pero puede haber muchas diferencias, ¿no? Ninguna persona es igual a otra, ninguna tiene la misma composición que la otra, y entonces niegan una realidad que son las personas intersex. Y luego, ¿cuál es el discurso? Ah, es que no es una muestra representativa, son menos del 1%. Sí, ¿saben qué otro grupo es menos del 1%? Los billonarios. Y existen. Y sabemos que Work. existen. Dilo más fuerte para la gente de atrás. Güey. Y Estoy por otro, harto de es que estoy harto, como dice Alex, de este argumento de que, ay, pero si no es un problema principal, de que no es una prioridad, solamente es el tal por ciento de la población. Y es de que, tú lo dijiste, bebé, población, seres humanos, ¿cuándo nos va a dejar? O sea, ¿cuándo vamos a dejar de decir eso? You know what I mean? Es como cuando hablan de las personas migrantes en Estados Unidos y dicen de que sin ellos la economía se cae. Y yo, entonces los estás viendo como un pasaje para tu billete, o qué está pasando, bebé. O sea, ¿por qué le estamos dando el valor a las personas por cantidad o por esfuerzo o por trabajo o por derrame económico o derracha económica o como se llame esa chingadera? Me pone muy de malas que deshumanicemos a las personas con semejante facilidad. Y creo que eso me va a llevar. Perdón, tú ibas a decir algo, Cristóbal, pero es que ya se me calentó el hocico, Caridas. nada, o sea, me da gusto que se te caliente. Me encanta cuando eres izquierdista y en o sea, justamente en ese ¿Cómo sentido que lo que iba a cuando? decir. Como si fuera una cosa de una vez a la quincena, ¿te das cuenta, Alex? En fin, o sea, es que lo que yo iba a decir es hablando de poblaciones que son el 1%, y decía Alex, que los billonarios son el 1%, eso es Menos el del 1% 1%. que no debería existir. Sí, menos del 1%, exacto. Ese es el único que no debería existir, pero bueno, nos estamos desviando. Juan Pedro, tú querías pasar a otra cosa. Sí, o sea, justo quería decir de que, o sea, hablando de los discursos de odio, creo que ya toqué la palabra que me lleva a a lo que quiero seguir, que es el tema de la deshumanización. ¿Cómo vemos? Porque creo que hay... A ver, número uno, quiero establecer, nadie nunca dijo que no existe el sexo, solamente dijimos que no es binario. Right? Dijimos, güey, como si yo fuera autor de todos los papeles. Sí, me encantó. Y todos los Judith Butler así ensayos. tomando notas de todo lo que tú has dicho, escuchando a la gallinera Justamente. diciendo, de aquí voy a sacar mi próxima idea fantástica. Total. Pero creo que sí, ajá, o sea, número uno. Y número dos, creo que una parte clave de la cual me gustaría hablar de la deshumanización es justo cuando una palabra muy importante se cambia, que es en lugar de teoría de género cuando se habla de ideología de género. ¿De dónde se sacaron estos viejos esto? Porque sigo sin entender. Y me metí a leer noticias conservadoras, blancas, tejanas y todo lo demás. Y Ay, no. obviamente, para sorpresa de nadie, no tiene ni pies ni cabeza, pero también como que este tema de la ideología del género no entiendo de dónde surge.
No entiendo cuándo se lo sacaron del culo y empezaron a tomar eso como su narrativa. Mira, justo en estas dos principales formas, como lo que le decía, de estos discursos que buscan ser científicos, que además se pintan como de más humanistas, ¿no? De claro que queremos que tengan derechos. Hay el otro lado, que es verdaderamente reaccionario, ¿no? Que ya Ujú. son estos grupos abiertamente antiderechos y que completamente deshumanizan, ¿no? Y son los que repiten como cantaleta de la amenaza de la Agenda 2030, ¿no? Como si realmente significara algo de que ojalá hubiera esa agenda, ¿no? En algún punto, o pudiera llegar a algo. Y dentro de esta lógica reaccionaria está este término, ¿no? Ideología de género, que si ustedes googlean, tienen incluso organizaciones, empresas, corporaciones, grupos de derechos humanos que lo siguen usando y lo confunden con perspectiva de género, ¿no? Ujú. Hace una década prácticamente se entendía casi como lo mismo. Y para mí es uno de los éxitos de marketing del Vaticano más grandes de la historia, porque en 1995 se hacen el, hay esta gran reunión en Beijing de derechos de la mujer y el Vaticano, junto con otros países, pone reservas sobre lo que considera el problema de género, ¿no? El Vaticano firmemente pone que, además como Estado, ¿no? Imagínense, desde su representatividad como Estado. Como estado, pero es una colonia, pero en fin. Sí, digo, eso ya podrá ser otro tema de Sí, también. conversación. Literal. Eh, pero, o sea, usa su investidura como Estado para poner esta reserva, ¿no? Como el problema de género. ¿Y cuál es su solicitud? Bueno, que hombre y mujer sea por una cuestión, creación divina, ¿no? Como Dios los creó, hombre y mujer, por el sexo. Y que ignora completamente lo que ha sido esta construcción social, ¿no? E histórica y cultural. Y es entonces que empiezan con la ideología de género. Pero fue un marketing tan bueno que a inicios de los 2000, todavía toda esa década, tener ideología de género significaba justo lo que ahorita entenderíamos como perspectiva de género. Hace rato Ujú. Mm. hasta yo confundí los términos. Este, fue una gran estrategia de Sí. marketing, pero ha servido para abanderar esto, ¿no? De que es el llamarlo ideología le quita las condiciones materiales de lo que realmente es el género, ¿no? O sea, como, a ver, me encanta este meme de tu género es inventado. Todos los géneros son inventados, ¿no? Pero hay condiciones materiales alrededor, o sea, del género que no podemos ignorar, ¿no? O sea, los cuerpos feminizados o más femeninos se leen de una forma, los más masculinos se leen de otra forma. Y entonces esta propaganda reaccionaria hace ver que pues, todos son inventos, ¿no? Como si todas las personas fueran tratadas igual por ser hijos de Dios, que es lo que buscarían, ¿no? Entonces, bueno, si quieren saber más sobre el tema de la creación de la ideología de género, les recomiendo La Reacción Patriarcal, es un gran libro, tiene como pequeños segmentos, desglosa como todas estas posturas, ¿no? Y cuáles países apoyaron estas reservas del Vaticano. Y de ahí tenemos esta que ha sido uno de los pilares para no solo atacar a las personas trans, ¿no? Para atacar a los feminismos y Claro. aparte de la población LGBTIQ+. Me encantó. Ya tienen tarea, gallinas. Vayan a leer todos en este momento La Reacción Patriarcal. Sí, y ahorita como regresando un poco a una cosa que mencionabas, Alex, porque es que también es cierto que el género no solamente, hay las niñas rosa y los niños azul, no, hay cosas materiales que rodean la forma en la que se organiza el género. Sabemos, por ejemplo, en el caso de, pues es muy común que no tengo el dato específicamente sobre esto, muy mal de mi parte, pero no, en fin, tengo otros datos que sí les quiero compartir, pero por ejemplo, por el mismo trabajo a las mujeres se les paga muchas veces menos que a los hombres. Pero en el caso de las personas trans, también estos discursos de odio o pues sí, la transfobia en general, platicábamos la otra vez de cómo las personas trans tienen pues
un reto importante con el tema del acceso al empleo, ¿no? Busqué algunos datos y me parece muy, pues nada, muy preocupante. En el caso de Estados Unidos, hemos platicado aquí que nos detesta siempre hablar tanto de Estados Unidos, pero es cierto que es el país que mejor mide todo. Entonces, tienen mucha información de todo en la vida. Hay una encuesta muy importante que hicieron en 2022 y más de un tercio de las personas trans que participaron en esta encuesta reportaron estar experimentando pobreza, ¿no? Y la tasa de desempleo entre las personas trans era de 18, más de 4 veces la tasa de desempleo general en Estados Unidos, ¿no? Y casi un tercio de las personas que respondieron habían estado sin casa en algún momento de sus vidas, ¿no? O sea, habían tenido que dormir pues, en la calle, básicamente. Encontré otros datos. La tasa de paro en España es del 80%, según la Unión General de Trabajadores, y en México es del 90%, según MetLife México. Esto es muy, 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 muy preocupante. Yo creo que parte de este castigo, sobre todo comunitario e institucional, porque participan los dos lados, es justamente mantener al margen, ¿no? A las personas trans. En un sistema como el capitalista, una de las principales formas de violencia es quedar fuera de la dinámica productiva, ¿no? O sea, es matarte de hambre de una forma lenta, dolorosa y pues llena de otras violencias. Básicamente, lo que te dice el sistema es que quienes se alejan de la norma deben estar muertos en vida, ¿no? Eso es lo que pasa con con el tema, por ejemplo, del empleo. O sobre las estadísticas, bueno, está este sesgo, ¿no? Porque, y voy a entrecomillar porque no me gusta la palabra, pero muchas instituciones así lo miden, en términos de empleo formal es alarmante, ¿no? O sea, ¿y por qué pasa? Porque digo, yo incluso estoy pasando por eso, ¿no? No todos mis documentos están, los he podido cambiar, ¿no? No todos están corregidos con mi nuevo nombre. Y entonces eso genera discrepancias, eso en los procesos, por ejemplo, de reclutamiento, me, me pone un blanco en la cabeza, ¿no? Ya literal como persona trans, dices, ¿por qué me estás entregando documentos completamente diferentes, ¿no? Entonces, eh, la violencia capitalista, en términos económicos, siempre se va sobre como el hilo más delgado, ¿no? La parte más delgada de la cadena y yo creo que en ese sentido, pues sí, el grupo más vulnerable somos las personas trans, porque prácticamente dependemos de la buena voluntad, en muchos casos, de quienes contratan o de las instituciones. Y es una forma como de castigo material, ¿no? O sea, es prácticamente este sufrimiento en vida y que te excluyan de cualquier forma, ¿no? Porque digo, a ver, sin dinero, ¿qué puedes hacer en esta sociedad? No, absolutamente nada. Sí, privarte de trabajo es una sentencia, literal. Sí, y creo que esto que mencionas, Alex, me hace pensar en otra de las cosas que platicamos que tiene que ver con, o sea, porque decías, una de las formas de violencia más claras es empujar a los márgenes a los grupos, ¿no? Como ese castigo que es empujar a los márgenes, ¿no? Y hablábamos aquella otra vez sobre cómo se está repitiendo un poco la historia actualmente con la comunidad trans de más o menos lo que le sucedió a la comunidad gay en los 80s, ¿no? En el caso de allá, quizás no necesariamente el tema del empleo, aunque no dudo nada que también haya sido un reto muy importante, pero estoy pensando, por ejemplo, en lo que tiene que ver con, pues, la epidemia de VIH, ¿no? Y la respuesta institucional del gobierno fue ignorar por completo que pues era una cosa grave y que había gente que estaba muriendo porque pues pues son gays, da igual que se mueran, ¿no? Eso era un poco como la pues la lógica detrás del asunto. Y de hecho estamos viendo que mucha de la narrativa que hoy promueven estos grupos transfóbicos es muy parecida a la que se usaba en ese entonces para hablar de las personas gays. O sea, por ejemplo, y también esto lo saqué del video de ContraPoints, que se los voy a poner en la descripción, gallinas. La señorita Anita Bryant, que estoy seguro que han oído hablar de ella. Sí.
famosa por cantar y salir en anuncios de jugo de naranja, pero luego formó su carrera en odiar a los gays. Sí. Y, o sea, X, ese era su tema, pero todo lo escondía detrás de esta cosa de que quería proteger a las niñas y a los niños, que porque las personas gays estaban poniendo en riesgo la moral. Y entonces cuando le decían, es que usted es una homofóbica, ella decía, no, yo amo a los gays, yo odio al pecado, pero no al pecador. Y es un poco la misma, ajá, es como, güey, ¿por dónde empezamos? Y justo esta, o sea, como, no, la comunidad gay no se ha recuperado de esta vinculación que se le ha hecho discursivamente del tema de o sea, de la niñez, ¿no? O sea, lo vimos incluso en México con la marcha por los niños, la marcha por la familia, la marcha por chinga tu madre, básicamente. La señorita Anita Bryant acabó con un pastelazo en la cara, lo boicotearon fuertemente el jugo de naranja, varios artistas y demás, pero es la misma narrativa, ¿no? Y cómo crees tú, Alex, que es posible como contrarrestar estos discursos de odio tan escondidos con un aparente deseo por proteger la moral y la niñez o lo que sea? Mira, la verdad es que creo que como decías hace rato, yo veo muy difícil que alguien se posicione en contra de niñas, niños y niñez, ¿no? Entonces, es una manera muy fácil de defender. Eh, que también atraviesa, por ejemplo, las campañas antiaborto, ¿no? O sea, Ujú. defendamos las dos vidas, sí, hasta que esa vida es trans, eh, pobre en general, ¿no? Entonces ahí se Claro. acaba la defensa. El tema es sobre todo aquí cómo desarticular, ¿no? Yo creo que ha faltado también un proceso entre la población de memoria, y es algo de lo que hablábamos la otra vez, porque a mí me parece increíble como este auge, ¿no? De grupos LGB, ¿no? Que Mm, como por no querer ser receptores, receptoras del odio transfóbico, pues están completamente de acuerdo, ¿no? En aventarnos debajo del camión de la violencia y decir, no estamos de ese lado, ¿no? Eh, porque al final, si ustedes, o sea, si hiciéramos un recuento histórico, si sacas estadísticas, no pueden con eso, ¿no? De que, niñas, niños, niñes, temas de abuso, ¿no? Y tú ves que el 95% de los abusos son personas cercanas, ¿no? Familiares. Entonces, la verdadera amenaza en ese caso, por ejemplo, son los hombres heterosexuales, ¿no? Sí, Son sí. ministros de culto en muchos casos, ¿no? En otras regiones. Entonces, el problema es que muchas veces los grupos antiderechos realmente saben a lo que van, ¿no? No están ahí para discutir. No están ahí para... Sí. Para mí el principal problema es buscar debatir, ¿no? Esta idea, porque en primera los derechos no se debaten, ¿no? Mi existencia, ¿por qué voy a ir yo a pararme a demostrarle a otra persona que merezco existir, ¿no? O sea, ¿en qué momento, no? Parecen los juicios de Iguazú en la colonia, ¿no? Tenían que decidir si las personas, si los pueblos originarios sudamericanos tenían alma o no. O sea, prácticamente o sea, estamos regresando como a eso, ¿no? Y en ese sentido creo que uno de los principales problemas ha sido como tratar de hablar con gente, porque yo identifico estas también a estas personas que no tienen como las bases, como es puro desconocimiento, que te podrán decir, es que yo nunca conocí a una persona trans. Es como, seguramente sí, solo no lo sabes, ¿no? Y otros o lo grupos, reconoces, no lo reconoces o lo desvalidas. O sea, quizás sí y dicen, no, es que no existen, entonces no las he conocido. y entonces, ¿cómo puedo odiarlos, no? Porque no las conozco. Y hay otros grupos que activamente no militan en el ser antiderechos. Y no creo que militen, por ejemplo, contra las personas trans. Yo creo que exclusivamente, yo creo que militan contra la agenda de derechos. Porque ahorita nos toca a nosotras, ¿no? Pero luego va a venir eh, la población lésbico gay, el aborto, o sea, como les Sí, decía hace rato, somos la sí, parte más delgada. justo como su siguiente tema de agenda
y van a agarrarse otro scapegoat y ni modo. Justo me hace mucho pensar todo esto que dices de que no venimos a debatir, o sea, porque, no sé, el punto es que vi un video en el que Judith Butler dice que ahorita ella está mucho más enfocada, más bien en lugar de debatir con personas con las que sabe que nunca van a estar abiertas a cambiar o reflexionar o cuestionar siquiera sus principios. Más bien dice enfocar los esfuerzos en ver lo que estratégicamente sí está funcionando para brindar derechos y protección a todas las personas. O sea, es como reapuntar la mirada. Pero eso es difícil en un mundo en el que tumba todas las ideas y las organizaciones que sí están luchando para que todos estemos protegidos. No, y además, o sea, no lo hacen, a ver, los grupos antiderechos no lo hacen sin estrategia, ¿no? Justo lanzan anzuelos que son muy difíciles de dejar pasar, ¿no? Eh, y si lo ves y no es algo ni siquiera regional, ¿no? Yo lo hablaría en una escala casi global. O sea, Milei, Trump, Reino Unido, aquí en México, encuentran esas salidas, ¿no? Es como podrá haber una catástrofe global en términos económicos, un calentamiento global, crisis ecológica, una depresión absoluta entre jóvenes, pero al menos las mujeres trans ya no pueden hacer pipí en los baños de mujeres, ¿no? Que además borra una realidad completa, ¿no? Que son, por ejemplo, los hombres trans, porque bajo las lógicas del Reino Unido, pues vas a ver a un señor barbón, entrar al baño, como es que no pensaron Sí. en eso, ¿no? Solo fue una salida como para escapar de otras agendas de las que definitivamente no han encontrado cómo salir. No tienen ni puta idea de nada. Eso es a lo que suena. Sí, no, pero además, o sea, sí, esto es muy preocupante porque justo, o sea, tienes a estos señores, Milley, Trump, ¿no? Que no hay nada, no esperábamos que no fueran profundamente transfóbicos, la verdad, o sea, sorprendidas no estamos, ¿no? Pero por otro lado, uno no esperaría que en el Reino Unido esto sea también el término de la discusión, ¿no? Se supone que quien hoy gobierna es la izquierda en Reino Unido. Y es más, cuéntanos, Alex, ¿qué pasó en Reino Unido? ¿Por qué cosa transfóbica salió de el país de la gloriosa J.K. Rowling? Pues justamente financiado por ella en una campaña de mujeres, todas muy blancas, eh, que querían llevar atrás un acta, ¿no? De igualdad de igualdad de género que generaba derechos y protecciones, sobre todo protecciones, a mujeres trans, ¿no? Las mismas protecciones que cualquier otra mujer. Para este grupo eso las vulneraba y las dejaba en esta situación, ¿no? Cuando al final lo que ha pasado es que dejan vulnerable pues, a otros grupos, incluso a mujeres cis. Pero bueno, llevaron a disputa el término legal de mujer y determinaron que mujer se refiere a sexo, ¿no? Echando para atrás esta propuesta de 2011 en términos de igualdad y que prohíbe, aunque nadie sabe exactamente cómo lo van a llevar a cabo, por ejemplo, que además es la bandera, mujeres trans en el deporte, como si existiéramos en todos los deportes y como si acaparáramos, o sea, Absolutamente todos todo. las medallas se las llevan ustedes. Entre muchas otras cosas. Y bueno, lo que pasó después es que los laboralistas, entre comillas de izquierdas, estuvieron de acuerdo. O sea, han defendido la resolución. Perdón, paréntesis, ¿qué son los laboralistas? Partido inglés Ah, de izquierda, progresista, ya, pensé que ¿no? era como de que la clase Según, trabajadora. Según. pues De ahí según. Ya. viene, de ahí viene, Ah, de ahí viene el me término. encantó. Y son los que verás en los desfiles del Pride al inicio, siempre con las banderas, pero en este tema que ha generado, a ver, una de las principales banderas justo ha sido la defensa de niños y niñas y la negación de la existencia de infancias trans, ¿no? Y esa
Y esa bandera la han tomado en todos lados porque la han llenado de, pues, con muchas falacias, ¿no? Como operaciones en niños y niñas, ¿no? Cuando, Forzosas. sí, Sí. dicen, ¿cómo puedes dejar que un niño de 5 años decida mutilarse? Y yo, perdón, pero ¿qué es la circuncisión? Clock that. O sea, o ¿por qué le pones aretes a una niña recién nacida, no? Sí. Sí, y esta cosa que decías, ¿no? Como uno de los mitos que están allá afuera, que es que como que las infancias trans no existen. Disculpa. Según esta encuesta que hizo el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, ¿cómo es? Estadística, Geografía Informática de México. Hicieron una encuesta a personas LGBT y una de las cosas que me pareció muy interesante es cuando le preguntan a las personas trans a qué edad se dio cuenta que su forma de ser o actuar no correspondía con su sexo de nacimiento, 62.4% respondió primera infancia, es decir, antes de los 7 años. Entonces es como, y bueno, y luego si le sumamos el 5.6 que es de la niñez y el 20.3 que es durante la adolescencia, tenemos que es una abrumadora mayoría la gente que se da cuenta que es trans antes de cumplir los 18 años. Es súper ingenuo pensar que este proceso de transición solo puede suceder después de los 18 años, ¿no? O sea, no es Es realista. ridículo. Yo les preguntaría, ¿a qué edad les enseñaron a ser hombres? ¿A qué edad aprendieron a ser hombres? Desde el Buena momento en que pregunta. naces. O Sí. sea, desde que te pones de pie, desde que empiezas a hablar, desde la forma en la que te pones de pie, desde cómo tienes que jugar, tú ya estás tomando estos roles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con quienes no nos identificamos? Pues lo sabemos desde que nos ponen esta losa enorme, ¿no? Encima a cargar y dices, yo no quiero esto, ¿no? Yo Sí, esto no se siente no se correcto. siente bien. Eh, Y me hizo pensar mucho en lo que hablábamos también en semanas anteriores. Hemos hablado sobre las masculinidades y específicamente las masculinidades gays. De que ahorita que mencionan eso, pues yo también desde la infancia había cosas, obviamente no al sentido de transicionar, pues, pero si hablamos y ya entendimos todos, y no quiero volver a esa lección, porque creo que ya entendimos todos, que el sexo es performativo y cada vez que se performa se reafirma y cada vez que se reafirma se vuelve real. Entonces, a lo largo de mi vida había justo cosas que se performaban o como sea que se diga que no se sentían bien hasta el punto en el que ya en mi adultez y con el conocimiento de mi vida no, bueno, desde joven incluso yo hacía las paces de en dónde performaba y de qué maneras qué aceptaba y qué yo no aceptaba. ¿No? Y el terror de cruzar la pierna, como yo cruzo la pierna agustamente, que es una sobre la otra y medio encimadita, que dirían que eso es de mujer, que porque es de mujer cruzar las piernas, en fin, pendejadas, pues, ¿no? De que todo eso es hacer las paces, en fin. Y si me preguntan a mí, yo soy una persona no cisgénero, pues también desde chiquito sabes, ¿no? Desde pequeño sabes qué roles y qué expectativas de género se sienten correctas y cuáles no. Y me parece ridículo que sigamos negando esa realidad. Y como cuando dice que lo que dice Cristóbal, hay datos duros y factuales. Entonces, ¿con qué facilidad estas personas hacen circo, maroma y truco para maquillar información y, y hacer un desastre de la realidad? No entiendo. Siempre he visto como la cisnorma, la idea de abrazar los barrotes que te detienen, Sí. como amar la cárcel, ¿no? Que te está aprisionando. Pero, o sea, realmente el tema de las infancias, o sea, a ver, el principal mito es esto, ¿no? De que, pero no vamos a darles hormonas ni a cirugía. Son cambios administrativos en la mayoría de casos, ¿no? Es que un niño, niña, niñe pueda decidir si usa falda o pantalón, o que además las faldas son un mecanismo de presión para las niñas y que no, para que no puedan jugar en las escuelas, ¿no? Todos deben usar Sí. pantalones. Pero eso es otra cosa. Pero solo es una decisión sobre cómo deseo que me lean, ¿no? O sea, creas o no en el género, no puedes escapar de cómo la sociedad te va a leer. Entonces tú empiezas a hacer este performance y lo lógico sería que entraras en este que te hace
que te da comodidad, ¿no? Que te da seguridad, que te da felicidad. Eh, Sobre todo en la niñez, cuando estás construyendo como esta gran parte, pues es cuando más lo notas, ¿no? Creces sabiendo que algo no está bien como entre lo que se te pide y lo que das, ¿no? Y son como esos mecanismos de control que nos ponen. Con todo esto que hemos hablado, me hace pensar mucho en una cosa y en una cosa nada más, que es, hubo un momento muy bonito del Pride en Guadalajara en el que todos estábamos gritando, aquí está la resistencia trans, y se sentía, en fin, estuvo muy hermoso. ¿Cómo ves? ¿Qué le podemos decir a las gallinas allá afuera? ¿Cómo vemos hoy la resistencia trans? ¿Cómo podemos contrarrestar estos discursos de odio, estos datos maquillados, esta información falsa y estas teorías de conspiración que tienen los grupos que no nos gustan y que son malos y que son de la J.K. Rowling y esas pendejadas? ¿Cómo podríamos, o sea, qué nos mueve? Mira, yo creo que estamos en un punto crítico, o sea, transfobia realmente creo que siempre ha habido. Eso sí, sí puedo decirlo, desde que existe el género ha habido quienes lo resisten y ha habido esas contrarreacciones. Pero estamos en un punto bastante delicado, ¿no? O sea, si tú ves hasta las corporaciones despintándose de colores del Sí, Pride, a mí me parece, o sea, y mira que no soy nada fan del pink washing, ¿no? sí, Pero cuando ni el capitalismo cree que puede monetizar contigo, o sea, realmente estás en problemas, ¿no? O sí. sea, cuando las corporaciones dicen, ni siquiera me va a molestar en generar dinero contigo, ya es una alarma. Y creo que los discursos, sobre todo de las poblaciones, deben evolucionar del amor es amor, que fue como la principal bandera, a, en este punto, yo creo que sí proteger, ¿no? Y en este momento específico, vidas trans. Sobre todo aquellas personas a los que no les atraviesen esta violencia tan directamente, siempre se les agradecerá, ¿no? Como ponerse de frente. Porque hacerlo una a uno une es muy cansado. O sea, tener que estar debatiendo tu existencia todo el tiempo, tener que estar defendiéndote todo el tiempo, es agotador. Entonces, la posibilidad de encontrar aliados que a quienes no les atraviese tan directamente, que se pongan frente a estos discursos de odio, es algo invaluable, ¿no? Como pintar la línea entre lo que está bien y lo que no está bien y dejarlo muy claro, siempre da como, pues, al menos un espacio de seguridad entre todo este contexto. Sí, estoy de acuerdo. Y gallinas, pues ya tienen entonces harta tarea, porque por un lado hay que leer el libro que Alex nos compartió. Hay que también, por favor, vean el video que les voy a poner también en la descripción. Y esta es la principal tarea, ¿no? O sea, tomarse en serio el papel de aliades. Es decir, ser aliado no es para que pongas una banderita durante un mes en tu perfil, ¿no? Ser aliado es, pues, tomar la responsabilidad con un momento histórico como es este, ¿no? No tienes que ser parte de una comunidad marginalizada como para tener la empatía suficiente para levantar la voz cuando la están pasando mal, ¿no? Y creo que eso es como el llamado ahora. Quizás no todas las personas que escuchen este podcast tienen como la posibilidad de contratar a alguien, ¿no? Pues a lo mejor no todos aquí somos empresarios, pero pues a lo mejor conocen a alguien que sí, ¿no? Y entonces son cosas que también se pueden mencionar, ¿no? Como cómo le hacemos para cambiar un poco la, pues la forma en la que ha estado funcionando este sistema. Pero, en fin, Me encantaría, pero me encantaría cerrar con una frase que leí que me encantó, de Judith Butler, muy, muy ad hoc. Pero solamente resumen, gallinas, tomando lo que dice Cristóbal, tomarnos en serio el papel de aliades, una vez dijo que un ataque al género es un ataque a la democracia. Cuando negamos la existencia de personas y de cuerpos, cuando tratamos de controlar cuerpos, ¿qué se hace con ellos? Se niegan los servicios médicos necesarios para las... O sea, porque recuerden que un grupo se convierte luego en 100, ¿no? Entonces, si esto no te ataca a ti directamente, no significa que seas inmune. O sea, literal es cuestión de tiempo para que a todos nos lleven de corbata. Entonces, ajá, tomémonoslo en serio. Y más que nada, agradezcámosle muchísimo aplausos digitales a la mismísima, grandísima Alex Ochoa que nos acompañó el día de hoy en el podcast. Muchas gracias por acompañarnos, Alex. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharme rantear contra el capitalismo y el género.
Y J.K. Rowling. Y J.K. Rowling. Sí, muchas gracias Alex por venir a cacarear, muchas gracias JP y muchas gracias gallinas, vayan a seguirnos en @lagallinera para que nunca pare el cacareo.